Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor de fieltro. ¿Podría alguien decirme qué es la biología? Es la ciencia que estudia a los seres vivos. Muy bien. ¿Y qué es un ser vivo? ¿Un ser que tiene vida? Hola cibernautas, preparé esta pequeña dramatización para hablar de otro de esos asuntos de vital importancia, la vida misma. La pregunta de qué es la vida ha tenido diferentes respuestas a lo largo de la historia, y es que para cualquiera podría resultar fácil distinguir entre algo vivo y algo que no lo está, pero definir aquello que los distingue no es tan sencillo. Si queremos saber qué es la vida, debemos adentrarnos un poquito en la ciencia que la estudia. En biología, para considerar que algo es un ser vivo, debe reunir ciertas características. Organización. Tú y yo somos seres humanos. Nuestro organismo está conformado por sistemas. El sistema nervioso, el digestivo, respiratorio, circulatorio, muscular, linfático y un largo etcétera. Estos sistemas a su vez están formados por órganos. Si ponemos como ejemplo al aparato digestivo, este está conformado por distintos órganos. Contiene esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas, hígado y demás. Estos órganos a su vez están conformados por tejidos y los tejidos son formaciones hechas por células. Aquí es donde llegamos al punto clave de este asunto. Todos los seres vivos que conocemos están hechos de células. Incluso existen algunos en que una sola célula es todo el organismo, los organismos unicelulares. Tú, tus padres, tu perrito y la persona que te gusta están hechos de más de una célula. Son organismos pluricelulares. En cualquiera que sea el caso, podemos afirmar que la célula es la unidad morfológica de los seres vivos. Siguiente característica, irritabilidad. Los seres vivos somos capaces de percibir estímulos provenientes del ambiente y responder en consecuencia ante esos estímulos para mantenernos vivos. Algo que me gustaría aclarar es que muchas personas cuando escuchan irritabilidad pueden llegar a pensar que son estímulos no agradables, estímulos desagradables, que no nos gustaría percibir, pero en realidad no, estamos hablando de estímulos de todo tipo. La tercera característica, homeostasis. Esta es la capacidad de mantener condiciones internas estables y está basada en tres principales estrategias. La primera es la evitación, cuando los seres vivos tienen un comportamiento que los protege de las variaciones en el ambiente, como cuando las mariposas monarca vienen a México para evitar el frío durante los meses de agosto a octubre, en su migración desde las lejanas montañas rocallosas en el norte del continente, o como cuando yo me quedaba en silencio en mi habitación cada vez que llegaban visitas. La segunda estrategia es la conformidad, como las lagartijas que seguramente has visto. Ellas son malas para regular la propia temperatura de su cuerpo y es por eso que se quedan expuestas a la luz del sol para mantenerse cálidas. Y ya que estamos hablando de regulación, pasemos a la tercera estrategia, regulación. Esto es cuando los cambios ambientales generan en el organismo alguna respuesta compensatoria, como cuando hace demasiado calor y para que tu temperatura no se eleve demasiado empiezas a sudar. Volvamos a las características de los seres vivos. Vamos a la siguiente característica, desarrollo. Durante su vida, los organismos aumentan de tamaño y adquieren nuevas capacidades. Para ganar tamaño, necesitan incorporar materia y gastar algo de energía. Para más detalles sobre este punto, pasemos a la siguiente característica, el metabolismo. Esta es la forma en que llamamos al conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo para mantenerlo vivo. Y para su estudio lo dividimos en dos partes. Anabolismo, que son las reacciones que transforman sustancias simples en sustancias complejas, y catabolismo, que es el proceso contrario, transforma sustancias complejas en sustancias simples. El metabolismo es el responsable del desarrollo y de la homeostasis. Todas las reacciones que llevan a cabo los organismos tienen lugar gracias a las células, por lo que podemos decir que las células son la unidad funcional de los seres vivos. Siguiente característica, reproducción. Esta es la capacidad de generar más individuos de la misma especie. Esto permite evitar la extinción de la misma. La reproducción podemos entenderla en dos maneras. Reproducción asexual es cuando
un solo individuo es capaz de generar copias exactas de sí mismo. Las células de tu cuerpo se reproducen de esta manera por un proceso llamado mitosis. Y la reproducción sexual es cuando dos organismos de la misma especie combinan su material genético, generando así individuos que no van a ser idénticos a ninguno de los dos, pero que tendrán las características de ambos. Como todas las células vienen de otras células, podemos afirmar que la célula es la unidad de origen de los seres vivos. Hay una séptima característica y es adaptación. El ambiente es cambiante y los seres vivos deberán adaptarse a esos cambios del ambiente para poder sobrevivir. Aquí quiero aclarar, cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de evolución biológica. A pesar de que la selección natural fue explicada desde 1858, muchas personas todavía no la entienden plenamente, por lo que le dedicaremos una explicación más detallada en otro momento. Por ahora lo dejamos aquí como la última de las características que necesitan para ser considerados los organismos como seres vivos. Ahora tal vez podrían empezar a pensar, ¿qué pasa si nos encontramos con algo que reúne algunas de las características de los seres vivos, pero no todas completas? Ahí es donde esa pregunta del principio se vuelve a complicar, ¿verdad? Podemos pensar en las mulas como un ejemplo. ¿Conocen las mulas? Estos animales son incapaces de reproducirse, entonces no cumplen con una de las características. ¿No son seres vivos? Pues bueno, sí son, porque las mulas están conformadas por células. Y como las mulas están formadas por células, entonces son seres vivos. Pero vamos a llevar esto un poco más al extremo. Existen organismos que cuando el ambiente tiene unas condiciones desfavorables, son capaces de ponerse en pausa. Hay varios ejemplos de esto, pero el más popular seguro es el caso de los osos que entran en un estado de hibernación. Durante la hibernación, el oso no está simplemente dormido, sino que su tasa metabólica se reduce, sus pulsaciones, respiración y temperatura corporal bajan drásticamente. Aunque hay otros seres que llevan esto a otro nivel. Los tardígrados, también conocidos como ositos de agua, son capaces de entrar en una etapa de resistencia llamada criptobiosis. Esta resistencia criptobiótica de los tardígrados les permite sobrevivir en ambientes fríos, extremadamente secos e incluso a la radiación ionizante del espacio exterior. Si mejoras las condiciones ambientales para que ellos puedan vivir, dejan ese estado de resistencia y vuelven a cumplir todas sus funciones biológicas completas. Incluso hay otros casos todavía más extremos, como las bacterias del género Rickettsia o Clamidia, las cuales no tienen un metabolismo propio y necesariamente tienen que infectar a algún hospedador para que éste les ayude a completar sus funciones biológicas. Pero pues esto es lo bonito de la biología y de prácticamente todas las ciencias, porque nos enseñan que no solamente podemos inventar una etiqueta para algo y esperar que todo lo demás que encontremos en el universo funcione como nosotros ya sabemos que funciona y de acuerdo con la etiqueta que nosotros le asignamos. El universo es enormemente variado y siguiendo los pasos correctos puedes comprenderlo cada vez mejor. Por hoy me despido, no sin antes pedirte que a donde sea que vayas y hagas lo que hagas, nunca dejes de aprender. Bye.